José Ignacio Garmendia fue un militar, pintor, escritor y diplomático argentino. Se le debe una extensa obra pictórica sobre la Guerra del Paraguay y numerosas crónicas de campaña y obras técnicas sobre arte militar. Fue un notable historiador y numismático en los años de su retiro, dejando amplia obra, buena parte de la cual aún permanece inédita. Hijo del político tucumano José Ignacio Garmendia y Irurralde, originario del linaje español Garmendia y de Manuela Suárez y Lastra, se incorporó en su adolescencia al Regimiento Primero de Buenos Aires. Destinado a la isla Martín García, recibió el grado de subteniente a su regreso de las operaciones. Con 20 años tomó parte en la batalla de Pavón, en el bando porteño. La victoria de la facción mitrista le facilitó la carrera militar y en 1864 fue destacado como oficial con el grado de capitán en la Legión Diplomática de Montevideo. Fue trasladado a Río de Janeiro antes de ser llamado a filas para tomar parte en la Guerra del Paraguay. Frente al primer batallón de la División de Buenos Aires de la Guardia Nacional tomó numerosos apuntes y esbozos durante el conflicto. Fue corresponsal del periódico La Tribuna, remitiendo sus apuntes a lo largo de la guerra, aunque llenó varios libretas de esbozos. Tras la guerra se remitió sobre todo a las fotografías tomadas por el otro gran pintor de la guerra, Cándido López, para elaborar su obra definitiva. Contrajo cólera durante las acciones y enfermó gravemente, pero pudo recuperarse. Tras el fin de la guerra, Garmendia continuó su carrera militar. Fue destinado a la frontera sur en las primeras campañas para abatir a los Pampas y Ranqueles. Continuó allí su estrecha relación con Lucio Mansilla, con quien ya había fraternizado en el Paraguay y con quien compartía el talento de escritor. Aparece mencionado en la excursión a los indios Ranqueles. En este último, a su regreso a Buenos Aires, acometió la carrera militar política y fue elegido diputado nacional. Acabado su mandato, volvió al sur, esta vez como jefe de Estado Mayor del ejército que emprendió la conquista del desierto. En 1875 fue nombrado jefe de las Fuerzas de Reserva, cuya sede estaba entonces en el partido de 9 de julio. Para 1880, cuando la federalización de Buenos Aires topó con la oposición del gobierno provincial de Carlos Tejedor, Garmendia pidió la baja del Ejército Nacional para sumarse a las milicias. Tras la derrota de los mitristas y ya en retiro, comenzó a dar forma sus notas del Paraguay, que cobrarían forma de libro en recuerdos de la Guerra del Paraguay. En 1882 se le concedió la reincorporación al ejército. Tomó parte en la campaña del Chaco y en 1890 fue designado director del Colegio Militar de la Nación. Ese mismo año tomó parte en la represión del alzamiento radical y obtuvo los galones de general. Sería jefe del Estado Mayor General y ministro de Guerra antes de pedir la baja definitiva en septiembre de 1904. En el retiro abordó nuevamente y con ahínco la literatura y la pintura. Fue nombrado miembro numerario de la Junta de Historia y Numismática Americana. Organizó la gran colección de documentos histórico-militares y escribió y pintó ampliamente. Fue primo hermano del presidente chileno Aníbal Pinto. Murió a los 84 años el 11 de junio de 1925. Su obra se expone en el Museo Histórico de Sarmiento.